Buenos días, soy Jocelyn Carreón y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que Desco organiza cada semana. En esta ocasión estaré a cargo de moderar la jornada programada para hoy, martes 18 de marzo de 2025. Hoy dialogaremos sobre derechas recargadas. ¿En qué pensamos cuando hablamos de las derechas? En los últimos años escuchamos con mayor frecuencia el término ultraderecha, DBA o derecha bruta y achorada. Podríamos decir que son casi adjetivos medianamente popularizados, términos que también se relacionan con otros como neofascismo y conservadurismo. Todas estas peculiaridades que asemejamos hacia un sector de nuestra política peruana parecen encrisparse en medio de una crisis constante desde la cual este sector ha capturado el poder, ha logrado socavar las débiles bases democráticas y ha promovido e instaurado un régimen político antiderechos. Para ahondar en estos y otros temas, nos acompaña hoy Hernán Maldonado. Él es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es analista político y columnista en la revista Crisis de Argentina y el portal Sudaca. Se ha desempeñado como docente universitario, gestor público y asesor en gobiernos municipales y organismos electorales. Actualmente Hernán coordina el curso taller Tres Fuentes, Tres Partes de las Nuevas Extremas Derechas, organizado por Nuestro Sur. Además, Hernán es colaborador en nuestra revista Quehacer. Gracias, Hernán, por acompañarnos hoy. Te dejo en el uso de la palabra por 30 a 40 minutos. Gracias. Ya. Gracias, Jocelyn, y gracias a Molvina por la invitación, gracias a Desco por dialogar bueno, presentar algunas ideas que venimos trabajando en este taller que mencionaste, en este curso taller, que tiene como principal objetivo leer a las nuevas derechas, ¿no? A las nuevas extremas derechas, a las nuevas ultraderechas, a partir de tres ejes de problematización. Lo digo rápido para que un poco entiendan en qué estamos y de dónde vienen estos punteos que voy a tratar de presentar ahora, ¿no? Las tres fuentes, tres partes, que además es un título irónico porque recuerda un texto canónico de cierto marxismo soviético de la época antigua. Este, eh, Trata de encarar el tema de las extremas derechas a partir de su relación con el neoliberalismo, en esta mirada de las extremas derechas como una radicalización del neoliberalismo, en relación también a los conservadurismos de corte confesional, religioso, estos nuevos movimientos neopentecostales, las iglesias católicas más conservadoras, tipo Opus Dei. Y un tercer elemento de problematización es en relación a sus vínculos con el fascismo, con el neofascismo, ¿no? Entonces, en eso vamos, estamos en ese momento de debate y discusión, ha sido bastante interesante, se han inscrito por lo menos 100 personas, y estamos en plenas discusiones, ¿no? Entonces, algunos elementos generales del curso, de lo que estamos presentando, voy a tratar de resumir para luego tratar de aterrizar en Perú y en en Perú fundamentalmente, más que en América Latina, para hacer un aterrizaje rápido y seguramente ahí vamos a abrir también algunas hipótesis con ustedes, ¿no? Porque es algo que en realidad nosotros recién lo vamos a ver. Entonces esto también es una suerte de ensayo general de esa parte del curso en donde pensemos también en las extremas derechas o las derechas eh, en el Perú, ¿no? Entonces, un primer elemento que, como lo señalaba sobre las derechas, es que es son derechas que, a ver, para decirlo rápido y fácil, son derechas que han emergido a las derechas de las derechas tradicionales, ¿no? Todos conocemos las familias ideológicas de las derechas tradicionales, ¿no? Los liberales, los conservadores, ¿no? Socialcristianos, ¿no? Que más o menos están organizados en grupos más o menos reconocibles hasta hace no muchos años. A partir de la crisis, ¿no? Del 2008 fundamentalmente han emergido
con mucha fuerza, ¿no? Grupos que han radicalizado posiciones tanto en Europa como en Estados Unidos y en la misma América Latina, ¿eh? Eh, y donde han confluido a partir de determinadas posiciones, digamos, ¿no? Podríamos decir la defensa furibunda de la propiedad, ¿no? La defensa del orden del mercado, cierto nacionalismo étnico soberanista, ¿no? Muy fuertemente, especialmente en Europa, ¿no? Sus vínculos sólidos, duros, alrededor de temas morales y religiosos, ¿no? Radicalizando además el conservadurismo ya existente, y también a través de la exclusión, ¿no es cierto? De exclusión eh, de determinados sectores étnicos y políticos, ¿no? De hecho, han logrado consolidar un nuevo bicho político, un nuevo régimen que los politólogos le han llamado regímenes iliberales, ¿no es cierto? El paradigma faro hasta hace poco faro y guía de las extremas derechas en el mundo era Orbán en Hungría, ¿no? A donde muchos de los de, derechistas latinoamericanos lo veían con interés, ¿no? Igual, con todo, no han logrado, digamos, no han logrado no han estabilizarse ideológicamente, ¿no? O sea, es decir, siguen siendo una suerte de eh, hidra de varias cabezas, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, muchas veces aparecen contradictorias, fluctuantes, inestables ideológicamente, ¿no? Es decir, ahí tú encuentras, pues, por ejemplo, Milley con un discurso ultra extremadamente liberal y tienes a, a Trump, ¿no es cierto?, que en una lógica más proteccionista, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay diferencias también en Europa, algunas fuerzas más atlantistas, otras, digamos, que muestran abierta admiración a Rusia, ¿no? Sin embargo, confluyen en algunos aspectos, ¿no? Este, por un lado, confluyen en, por ejemplo, bueno, lo decíamos, ¿no? La propiedad, el orden del mercado, el nacionalismo étnico, sobre la base de narrativas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la narrativa muy extendida, particularmente en Europa, sobre el gran reemplazo, esta idea de que las élites globales, ¿no? El globalismo, ¿no? Quiere reemplazar a la población nativa blanca con migrantes fundamentalmente musulmanes, ¿no? Eh, eh, el comunismo, digamos, ese es otro gran fantasma que agitan, ¿no? Más en América Latina que en Europa, ¿no? De hecho, es una marca diferenciada, ¿no? El anticomunismo un poco fuera de época, y también esta idea de la desaparición de la familia, ¿no? Esta idea de que las élites globales quieren destruir la familia, ¿no? Hay una idea perversa, ¿no? Que quieren destruir la familia patriarcal, heterosexual, etcétera, ¿no? Y alrededor de eso construyen esta idea de guerra cultural, ¿no? O sea, es una derecha que, vamos a decirlo, si me lo permiten, una derecha muy gramsciana, en el sentido de que se han tomado muy en serio esta idea de el debate alrededor de las ideas, alrededor de los sentidos, alrededor de capitalizar y movilizar afectos, ¿no? Eh, ¿No? Y sobre eso han dibujado la cancha, ¿no? O sea, es decir, han tomado la iniciativa, ¿no? Eh, Mucha gente dice que estos sectores están a la iniciativa histórica, ¿no? En el mundo, ¿no? Y han sido exitosos o relativamente exitosos en construir enemigos por fuera de las relaciones reales de poder. Es decir,
por fuera de las relaciones de poder en las sociedades y en la economía global, ¿no es cierto? Entonces, han construido, y eso es un viejo truco de las extremas derechas, digamos, chivos expiatorios alrededor de estos problemas. ¿No? No, los responsables de la crisis del 2008 ya no serían el capital financiero, ¿no es cierto?, o las élites neoliberales, sino una suerte de conspiración, ¿no es cierto?, antioccidental, antiblanca, si quieres, que quiere destruir la sociedad occidental y la familia, ¿no? Entonces, bueno, han reactivado de alguna manera esta imagen del judío bolchevique que existía en la primera ola, como dice Mude, de las extremas derechas, ¿no? Con la conformación de los fascismos, de los nazismos, y han reemplazado este judío bolchevique por la construcción de una suerte de alianza entre la élite cultural, ¿no es cierto? Porque nunca son las élites financieras, ¿no? Mucho menos las élites de los grandes multibillonarios de las tecnologías, como Musk, ¿no? Con el musulmán terrorista, ¿no? Islámico, ¿no? Y han puesto y han generado dos situaciones, ¿no? Por un lado, han jalado a los sectores de derecha tradicional a sus agendas. De hecho, hoy, como dice el mismo Mude, eh, Cas Mude, las fronteras entre extremas derechas y derechas tradicionales se van desdibujando, ¿no? Ya no está tan clara cuál es la diferencia, ¿no? Porque finalmente son estas extremas derechas que han impuesto su agenda, ¿no? En Europa es clarísimo, ¿no? Y crecientemente en Estados Unidos y en algunos países de América Latina aparece esta impronta donde los términos de discusión, los términos de debate se hacen en los términos que plantean estos grupos. Y por otro lado, también han puesto a la defensiva absoluta a la izquierda, a las izquierdas en general, ¿no? A los progresismos, a la izquierda, ¿no? Y ahí hay un tema muy importante con el tema de la batalla cultural, donde en realidad nunca se debate las condiciones materiales de vida, ¿no? Sino aspectos que tienen que ver con la identidad y la condición no material de los ciudadanos o de los grupos sociales, ¿no? Y en ese sentido la izquierda ha, digamos, pisado el palito y ha caído, más allá también de que en muchos casos, el caso europeo es clarísimo, el caso que acabamos de ver en Estados Unidos también me parece también nítidamente claro, la socialdemocracia, la izquierda, digamos, existente, no, se plegó al consenso neoliberal y por lo tanto fue fácilmente atacada por estas extremas derechas. Y por otro lado, terminaron abandonando a sus bases sociales, ¿no? A su base de trabajadores, que son ahora la base electoral de estas extremas derechas, ¿no? En Estados Unidos, particularmente, el caso de la relación entre trabajadores y Partido Demócrata ha sido rota, ¿no es cierto?, el, por la aparición de Trump y su discurso, digamos, nacionalista, ¿no? Étnico, que, bueno, ha generado un nivel de mayor aceptación y crecimiento en esos sectores de clase obrera blanca que antes votaban demócrata, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, entonces, ¿cómo se conecta esto, para decirlo rápido, ¿no? Con nuestros países. O sea, hay estos grupos de extrema derecha han construido una red internacional, vamos a llamar una internacional reaccionaria, ¿no? ¿No? Ahí el papel de Vox es clave, ¿no? También, obviamente, a través de las iglesias evangélicas, el Opus, ¿no? Y han construido varios think tanks,
han generado reuniones, ¿no? Donde transmiten, se generan apoyos, ideas, narrativas, ¿no? Que alimentan las posiciones de derecha. Ahora, bien, entrando a Perú, digamos, ¿no? ¿Cuáles han sido las diferencias, cuáles son las diferencias, digamos, alrededor de cuál es nuestra variante peruana o latinoamericana? Vamos a hablar de Perú para evitar de frente, ¿no? En el caso peruano, hay dos elementos que me parecen claves que son diferentes del proceso de desarrollo de las extremas derechas o las ultraderechas, como queramos llamarlo, ¿no? Distintos, ¿no? Uno, que son fuerzas que no han aparecido por fuera de la oferta política existente, ¿no? Es decir, ninguna de ellas, salvo que se me pase alguna, pero de las importantes, las que tienen representación en el Congreso, las que hoy disfrutan de ser parte de la coalición de poder que sostiene a Dina, eh, son fuerzas que han evolucionado desde conformaciones ya existentes, ¿no? Pensemos, caso típico, el caso de Renovación Popular, ¿no? Que emerge de una formación más pragmática, ¿no? De derecha, pero pragmática, sin mucho discurso, sin mucha carga ideológica, como es el partido de Castañeda del Ocio, que se llamaba Solidaridad Nacional. Bueno, cuando López Aliaga toma Solidaridad, era militante de Solidaridad, lo transforma lo transforma en Renovación Popular, pero no solo lo transforma nominalmente, sino que también le imprime esta carga ideológica, confesional, ¿no? Religiosa, muy marcadamente anticomunista, ¿no? Incluso generando también algunos trasvases al interior de las mismas derechas, ¿no? Un sector también del Fujimorismo pasa a Renovación Popular, ¿no? E- pero también sectores de renovación que eran de solidaridad pasan al Fujimorismo, ¿no? Esa mutación es más o menos evidente. eh, Alrededor de eso, haber aglutinado y articulado todos los movimientos de derecha, de extrema derecha, católico o evangélico, ¿no? Eh, Luego, el mismo Fujimorismo, digamos, ¿no? Eh, si uno escucha, varios de ustedes recordarán cómo era el Fujimorismo en términos ideológicos, políticos. No había este, la marcada concepción conservadora que hay, digamos, en los últimos años. Si bien el Fujimorismo no tiene un discurso tan agresivo alrededor del tema de familia o el tema de género, ¿no? O alrededor de la diversidad sexual como Renovación Popular, también sostiene muchas de esas posiciones, ¿no? Algo que no pasaba, creo, en los 90, ¿no? Donde era una formación mucho más pragmática, en realidad, ¿no? De hecho, Fujimori promovió las políticas de salud reproductiva, ¿no es cierto? Digamos, y el encuentro de Beijing fue promovido desde el Estado, coordinaba esas políticas con el fondo, con los organismos multilaterales. Entonces, por ahí también ha habido un proceso de, digamos, radicalización, ¿no? Y igual pasó con el sector que estaba cerca a PPK, alrededor de PPK, ¿no? También ha habido una mayor radicalización, ¿no? En general, creo que esa radicalización, que también tiene que ver con dos cosas, ¿no? Eh, Básicamente con situaciones políticas y con la crisis del modelo, me parece, ¿no? Es decir, aparece la corrupción, los escándalos de corrupción, ¿no? El tema del lavajato, ¿no? El tema de los audios, en el momento de los audios que denunció Vizcarra, ¿no? Eh, y obviamente la crisis económica y la pandemia que
también fue fundamental para radicalizar a estos sectores, ¿no? Y un tema de inflexión fundamental, me parece, para haber movido estos sectores a posiciones, digamos, como lo señalaste, Jocelyn, en la introducción, a posiciones antidemocráticas y abiertamente autoritarias, ¿no? Fue la elección del 2021, ¿no? Creo que ese movimiento fraudista, ese discurso que tenía en el centro excluir a importantes sectores de la población, especialmente sectores, digamos, del sur andino, ¿no? O sea, sectores vulnerables, ¿no? Y quitarle su voto y todo el proceso de, de oposición dura, digamos, ¿no? De oposición desleal eh, al gobierno del Castillo, más allá de los desaciertos o aciertos de- del presidente Castillo, ¿no? Eh, los empujó a una posición abiertamente más autoritaria, ¿no? Eh, de hecho, hoy, o sea, uno puede ver claramente cómo es la diferencia entre digamos, este escenario que había todavía en la época de PPK, entre, digamos, una derecha tecnocrática, ¿no? Versus una derecha popular, digamos, ¿no? Claro, la de PPK tenía alianzas con el PPC más conservador, pero también con un ala liberal progresista, ¿no? Y el Fujimorismo, ¿no? Luego ese escenario reventó por las situaciones que mencionaba, ¿no? Y hemos pasado ahora a una situación donde eh, una coalición, digamos, de distintas fuerzas, ¿no? Ha logrado un pacto desde el Congreso como primera fuerza política y de poder que hay actualmente en este nuevo régimen, ha ido modificando el régimen político, ¿no? De hecho, hoy hay un régimen que no sé cómo llamarlo, ¿no? Cuasi parlamentario, tal vez Eduardo ahí me da un ayudín, o Beto, que lo veo por ahí, ¿no? O como si en eso dice un parlamentarismo presidencializado, ¿no? Y que se basa alrededor del objetivo de concentrar poder, ¿no es cierto? Tomar un conjunto de instituciones, ¿no? Como la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales, ¿no? Bueno, en fin, ya tienen el Tribunal, la Defensoría, SUNEDU, hoy han ido sobre las ONGs, ¿no es cierto? Se están volando toda candidatura, no solo las candidaturas que son posibles contendientes de ellos, sino incluso van más allá, digamos, a las posibles candidaturas, ¿no? No sé, no me acuerdo ahorita, Mirta Vázquez, Vizcarra, y van a venir más, me imagino, ¿no? Todo aquel que sospechoso de ser alternativa va a ser sacado del juego, ¿no? Entonces, estamos en un escenario donde estas extremas derechas han evolucionado, se han vuelto marcadamente más autoritarias, ¿no? En ese sentido, no sé si a ustedes les parece, pero me parece que en ese marco, hoy, el anticaviar es más fuerte que el anticomunismo, ¿no? Eh, yo hasta hace no mucho, creo que escribí algo para qué hacer hace un tiempo, entendía que, bueno, el terruqueo era el mecanismo como se enfrentaba los defensores del establishment neoliberal para desmovilizar y desactivar la protesta, ¿no? Las contestaciones al consenso neoliberal, al modelo, digamos, ¿no? Y más bien el caviareo era una disputa interna, si queremos, para disputar espacios de poder, ¿no? Yo tenía esa idea, es decir, por un lado excluyo las movilizaciones, ¿no? Y las contestaciones sociales, reprimo y terruqueo, y por otro, este, eh, eh, aíslo el caviar en los espacios de disputa de poder en el Estado, ¿no? Eh,
no es casual que el término lo inventó un toledista en esa disputa, digamos, en el año 2001, 2002. Sin embargo, yo creo que ha cambiado eso, creo que está por delante esta posición anticaviar, porque justamente derrotada la movilización, eh, derrotada además con a sangre y fuego, digamos, con alrededor de 50 muertos, desmovilizada a la sociedad en lo fundamental, digamos, ¿no? Que ya no pone en cuestión la continuidad de esta composición alrededor del gobierno de Dina, ¿no? El objetivo es el control de los espacios de poder, ¿no? Del Estado, me refiero, ¿no? En algunos ya han avanzado, como dije, en otras están ahí peleando constantemente, ¿no? En distintos espacios. Bueno, otro elemento de diferencia que no es poca cosa es dos temas, ¿no? Más programáticos, digamos, ¿no? Eh, es el tema de la seguritización, ¿no? Tal vez ahora, con el terrible asesinato de un cantante popular, pueda cambiar, pero, y eso le llamaba la atención hace no mucho a Tafur, ¿no? Le decía, oye, pero qué raro que la derecha no agita el tema de la seguridad con tantos muertos, y es el tema, un típico tema de las derechas, y siempre ha sido, en efecto, un tema que ha preocupado mucho, o ha sido un tema clave para la derecha, el tema de la seguridad, ¿no? Incluso muchas veces sobreestimándola en otros tiempos. Ahora, más bien, por razones que también son claramente visibles, la derecha ha bajado el tono alrededor del tema de la seguridad, porque por lo menos casi todas las semanas, o casi todos los días, ¿no es cierto? Este, eh, la derecha está comprometida en el conjunto de leyes que han o están favoreciendo al crimen organizado, en parte porque tienen rabo de paja, ¿no es cierto? Y entonces eso es un elemento central porque eso te puede dibujar en el escenario electoral que viene, ¿no? Una ventaja, digamos, de algún actor que pueda aparecer, ¿no? En escena. De hecho, hoy creo que el único que agita el tema de la seguritización y también de la xenofobia, ¿no? Que está relacionado en este caso, es Carlos Álvarez, ¿no? Luego algunas cositas tímidas por aquí y por allá, pero nadie lo tiene todavía como un discurso central, ¿no? Y claro, el otro tema es la xenofobia, ¿no? Este, o sea, o el nacionalismo, digamos, ¿no? Es verdad que las extremas derechas, uno puede tener muchas críticas. De hecho, Chantal Mouffe dice que, bueno, más allá de que no nos gusten, las extremas derechas en Europa, por lo menos, encarnan demandas democráticas, ¿no? Y hay que tomarlas en serio, y hay que tomarlas en ese sentido, ¿no? En el caso peruano, eh, o en el caso incluso latinoamericano, ¿no? Pero digamos, pensando en el Perú, este, mm, no aparece la derecha muy nacionalista, ¿no es cierto? Eh, eh, de hecho, ni siquiera, o sea, aparece como si aparece es un nacionalismo poco creíble, ¿no? Y creo que el que se ha dado cuenta de eso es personajes como Carlos Álvarez que empiezan a levantar ciertas campañas xenófobas, ¿no? Contra, bueno, en fin, los migrantes venezolanos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, obviamente, en términos geopolíticos, digamos, ni con los chinos se muestran, ¿no? Digamos, claramente, digamos, defendiendo los intereses nacionales, ¿no? Por eso la derecha en el Perú siempre ha mostrado, digamos, cierto nacionalismo fetichista, ¿no? Es decir, esto de rasgarse las vestiduras por alguna falta de respeto a la bandera, a la escarapela, ¿no? O sea, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que eh, ha levantado porque, bueno, en su agenda no hay, digamos, por lo menos no muestra una preocupación muy importante alrededor
la defensa de intereses nacionales, ¿no? Entonces, listo, no sé cuánto me queda para ir. ¿Estoy bien? Porque, no, lo digo porque, bueno, quiero entrar ya. Entonces, dicho esto, ¿no? Eh, Podríamos decir que más allá de lo planteado, ¿no? Más allá de los límites discursivos, más allá de, de lo que he señalado, y más allá de que, digamos, la comparación con las extremas derechas a nivel global sea muy limitada. Bueno, obviamente a nivel programático sí está la defensa del mercado, ¿no? Y las otras cosas que he señalado, ¿no? Anteriormente, ¿no? Pero la defensa de la propiedad, ¿no? De manera dura, digamos, ¿no? Habría que ver cómo se mueve alrededor de ahora del proteccionismo trumpista, digamos, ¿no? Y a ver cómo reacciona y cómo construye una narrativa que va contra lo que han dicho los últimos, como 30 años, ¿no? 35 años. Pero ya entrando en terreno, ahí seguramente Beto, Eduardo, Mónica, bueno, en fin, los presentes me podrán complementar, digamos, ¿no? Pero, digamos, vamos a decir que este escenario es el mejor escenario eh, para la derecha, ¿no? Creo que las condiciones existentes que ellos mismos han creado, dicho ese paso, ¿no? Que han construido en buena parte, ¿no es cierto? Es el mejor escenario para, para las derechas y particularmente para estas derechas que se han radicalizado, digamos, discursivamente, ¿no? Por un lado, por lo que ya todo el mundo ha dicho, ¿no? La hiperfragmentación, ¿no? Tenemos una hiperfragmentación de la oferta electoral, ¿no? Eh, ahorita estamos no sé, no he visto ahora, porque siempre cada tanto aparece un nuevo partido inscrito, pero estábamos en más o menos 42 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas, y se vienen más, hay en cola por lo menos 5, ¿no? Y que creo que ha sido una construcción más o menos deliberada, ¿no? Eh, Se bajaron las pasos, que hubiera significado reducir la oferta, las primarias abiertas y obligatorias, ¿no? Y como ya varios han dicho, esta hiperoferta que incluye no solo a la hora de la votación, no sé si vieron la cédula, no solo es mucho más larga, sino mucho más ancha, ¿no es cierto? Vamos a tener 5 elecciones, ¿no? Presidencial, Parlamento andino, Senado por distrito único, Senado por distrito múltiple y diputados. O sea, no solo es que van a haber 42, 45 o por ahí, es que hay algunas alianzas, ¿no? Sino que va a ser mucho más ancha la cédula, ¿no? En fin, y lo que va a generar seguramente un conjunto de problemas a la hora de la decisión. Y es evidente, como dije hace un ratito, eso, quienes terminan, digamos, a quien favorece eso son a los liderazgos conocidos y a las marcas partidarias más reconocidas, ¿no es cierto? En la encuesta última, creo que de enero, pero creo que hacia acá de Ipsos, eh, preguntaban por qué partido votaría. Fuerza Popular sale con un 9%, ¿no? Eh, ok, no, Fuerza Popular, ¿no? Y Acción Popular con 6, Somos Perú, APP, y el resto ya en margen de error. Pero, o sea, yo creo que ahí ha habido una operación deliberada para fragmentar y para en esas condiciones posicionarse, ¿no? Ahora, claro, ha sido tal el nivel de fragmentación que algunos se han dado cuenta que necesitan llegar a acuerdos, que eso es una locura,
que en realidad puede salir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa por derecha, por izquierda, por Lima, por provincia, ¿no? O sea, yo no descarto, por ejemplo, una final Keiko López Aliaga o por el contrario, por otro lado, alguien que emerja de provincias, del sur andino, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? En estas condiciones me refiero, ¿no? Eh, y están tratando, también están tratando de ampliar la fecha de alianzas, ¿no? Que era, digamos, y también tratar de bajar la valla al 3%. Bueno, son un poco contradictorias, porque en una tienes un incentivo para las alianzas y en la otra el incentivo es más bien para no aliarse y seguir corriendo solo, digamos, ¿no? Con la bajada de valla. En fin, son cosas que están en el Congreso y que me imagino van a estar en debate y se van a resolver de acuerdo a los intereses de corto plazo de las fuerzas políticas del Congreso, ¿no? Habían bajado también el umbral para las alianzas, ¿no? Que también eso sumaría a- pero más allá de eso, el tema es que este, hay un escenario fragmentado. Segundo elemento, la sociedad está de alguna manera desmovilizada, fragmentada luego de la derrota de las movilizaciones que hubieron después del golpe de Estado, ¿no? Y lo tercero que explica, el mejor escenario de derecha es que han logrado tener una política de exclusión sistemática de opositores y de alternativas, no de izquierda, ¿eh? O sea, opositores tipo Vizcarra, ¿no es cierto? Tipo el centro derecha, el centro liberal, ¿no? Hasta la izquierda, obviamente, ¿no? Bueno, incluido Autauro, digamos, ¿no? Entonces, eso es una, una, un elemento que me parece central, lo que hace pensar que, bueno, en fin, lo que está en juego hoy para ellos, para esos sectores y sus aliados, ¿no? Porque, o sea, no solo, yo no considero de extrema derecha, de ultraderecha, a fuerzas como, digamos, eh, Alianza para el Progreso o el Acuña, ¿no? El partido de Acuña, Alianza Alianza por el para el Progreso. Progreso. Ujú. Claro, claro, sí, sí. O Somos Perú o Podemos, ¿no? Son fuerzas que no tienen digamos, el discurso duro, ideológico, cargado, digamos, pero están sumados y han sido absorbidos en este bloque de poder, ¿no? En esta composición que sostiene Dina, y incluido a ciertos sectores de izquierda, digamos, ¿no? Tipo Perú Libre, ¿no? Entonces, y creo que lo que está puesto lo que está en juego, lo que ellos se juegan en este proceso electoral, ¿no es cierto? Es consolidar este régimen, no sé si ya llamarlo iliberal, ¿no? O este régimen, este, digamos, semi o pseudo o cuasi parlamentario, ¿no? Y sobre esa base, ¿no? Repetir un poco la distribución y los pactos que han habido en esta con Dina Boluarte, ¿no? Yo creo que el esquema está planteado. No sé si eso resolverá la crisis, digamos, que debe tener para rato, pero, eh, pero ese es el juego al cual que nos están eh, llevando, están apostando, ¿no? Y que cuentan además con la colaboración no poco importante de la inacción y la falta de liderazgos y de iniciativas y de construcción de agenda de fuerzas que están, digamos, en el centro hacia la izquierda, ¿no? ¿No? Y eso es un tema también que seguramente eh, eh, no sé si lo han conversado antes en la coyuntura, ¿no? Yo escribí un artículo también, justo para qué hacer, donde citaba una frase de Mao, ¿no? Que decía, hay
hay caos en el cielo, ¿no? Eh, y que bueno, ¿no? Es decir, la coyuntura era una coyuntura perfecta para que se generen iniciativas, para que aparezcan liderazgos de oposición. Dina Boluarte tiene más del 90% de desaprobación, el Congreso tiene igual desaprobación, pero sin embargo no ha aparecido ninguna fuerza, ninguna alternativa, ningún liderazgo, liderazgos que eh, eh, capitalicen, ¿no? El descontento, ¿no? Que existe y que además se lo hacen notar a la presidenta cada vez que va a algún lado o a otro, ¿no? O a los ministros de paso, ¿no? Entonces, en ese escenario, creo que ahí habría que ver una, un par de elementos ya para terminar. ¿No? No sé cómo va, como problemas van a tener que afrontar, ¿no es cierto? Eh, o sea, ¿cómo van a hacerse cargo del tema de la seguridad? Es un tema central, las encuestas todos dicen que el problema principal es el tema de la seguridad, de las extorsiones, de los asesinatos que hay cotidianamente, los vemos en la televisión, los vemos en las redes sociales, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo van a hacerse cargo de esa situación, ¿no? Este, eh, con la compromiso que tienen con el gobierno. Particularmente recién reaccionan frente al Ministerio del Interior. Y eso porque, bueno, el asesinado ha sido un cantante popular, pero o sea, todos los días hemos visto asesinados y la reacción ha sido nula, ¿no es cierto?, de estas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a presentarse como alternativa cuando, digamos, tienen un compromiso evidente con el actual gobierno que ha mostrado, digamos, cero resultados alrededor del resolver el tema de la violencia y del sicariato? Entonces, y de hecho, ha promovido esta coalición, ha promovido leyes pro delincuencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a enfrentar eso en las elecciones, ¿no? Siempre viene a la mesa, digamos, esta idea de, bueno, convoca elecciones a Dina Boluarte y se la bajan, ¿no? Eso es lo que suele decirse, o sea, con esa manera más o menos minimizarían, ¿no?, el impacto de haber sostenido este tipo de políticas o este tipo de, de régimen, ¿no? Y luego también, claro, ahí pueden generar narrativas, digamos, minimizar ese costo, ¿no? La izquierda puso a Dina, ¿no? Y los cucos de siempre, digamos, ¿no? El otro tema que bueno, eh, es clave es cómo van a seguir sosteniendo el discurso privatista, eh, 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 empresarial, del Estado empresarial, después de tragedias como la de Trujillo, digamos, ¿no? Este, Eso es un tema, ¿no? El tema de las regulaciones, ¿no? Claro, que uno se pone a pensar, claro, pero para eso necesitas alguien del otro lado que plantee el tema en el centro, ¿no? ¿No? Es decir, necesitas una fuerza, un liderazgo, sí, no solo uno, ¿no? Pueden ser varios, que les pase factura respecto a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que hay un tema que creo que va a ser por lo menos problemático para estas fuerzas. Eh, Igual, no necesariamente las alternativas pueden salir de ahí, ya se, se ha dicho y se conoce que mucha gente está moviendo la candidatura de Carlos Álvarez, que ya tiene inscripción, Philip Butters, que, digamos, los dos tienen una ventaja importante respecto a su manejo mediático, ¿no? Facilidad de palabra, incluso en el caso de Butters en exceso, ¿no? Lo cual también podría traicionarlo en una campaña que, digamos, va a ser larga, ¿no? Y en ese sentido aparece también López Aliaga
muy proactivo, digamos, haciendo obras, ¿no? Pero con también situaciones como la del incendio en, en el Barrios Altos, donde, digamos, brilló por su ausencia, ¿no? ¿No? Cosas de ese tipo, creo yo, hacen que el escenario sea, en todo caso, incierto, ¿no? Si antes se decía pronóstico reservado, hoy es aún más, lo es más, y también va a tener que ver con qué es lo que construye la vereda del frente, ¿no? Cómo el progresismo, las izquierdas logran al menos algunas confluencias, ¿no? No me refiero a un frente donde estén desde el centro hasta la izquierda, digamos, ¿no? Me refiero a confluir alrededor de determinados liderazgos que también corren el riesgo de ser, o podrían correr el riesgo de ser excluidos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso también. ¿Quién les pasa facturas? ¿Quién pone el debate y la discusión y la agenda de debate en el proceso en otro lado que no sea en los términos que las extremas derechas lo suelen plantear, ¿no? Y, y bueno, o sea, va a depender de esas situaciones eh, para ver si el régimen que han montado, que están montando, ¿no es cierto? Que está en proceso de consolidación, si quieres, termine consolidado y termine, digamos, ya no sé, legitimado, legalizado, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo es en los términos correctos, pero por lo menos consolidado en las elecciones del 2026, que creo que es lo que finalmente es lo que se juegan y creo que es lo que está en juego, ¿no? En este proceso electoral. Entonces lo dejaría ahí para, por fin, conversar y, y continuar si viene el caso, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Hernán, por tu exposición. Nos has graficado muy bien no solo el escenario internacional, sino también has podido conceptualizar cómo se han ido moviendo también las piezas aquí dentro de la escena nacional en referencia a estas diversas derechas que tú bien has ido mencionando, ¿no? Ahora, como mencionaste, sería oportuno que los compañeros y compañeras puedan intervenir con alguna consulta o quizás algún planteamiento adicional. Pueden levantar sus manos o prender sus micros directamente. O si tienen también algún problema, algún inconveniente, pueden dejar también sus preguntas por el chat que los vamos a leer. Yo justo, ya que hacías mención a un artículo, a tu artículo, bueno, has escrito varios artículos en nuestra revista, en Quehacer, justo hacía repaso por alguna mención que hiciste a una parte del último artículo que escribiste para la revista, que se titula Estrechez de corazón, crisis vacío de la política. Mencionabas en este que la situación actual debería ser un festival de oportunidades políticas, ¿no? Justo la situación que bien has descrito, para cualquiera que se pretenda una alternativa al actual régimen. Sin embargo, lo que ha proliferado son agrupamientos y emprendimientos con inscripción electoral sin capacidad de aparecer como novedad política ni de generar iniciativas atractivas. Creo que justo lo que condensa esta última parte también que mencionabas en tu exposición, ¿no? Sí, ahí tal vez se me fue la mano con el tema de la búsqueda legítima de inscripciones electorales, pero bueno, ya. No, no, sí, justamente, y eso me hacía pensar también en lo último que mencionabas, en lo que nos espera para quienes estamos en este lado de la cancha, ¿no? Con todas estas alternativas ¿no? que vemos hacia ese otro sector, con prácticamente ya las condiciones dispuestas para que al menos un sector de estos, ¿no?
que en la última ronda pueda gritar victoria, que, ¿no? Como bien te has dicho, tienen el TC, apuntan al Jurado Nacional de Elecciones y demás organismos electorales. ¿Qué nos esperan a quienes estamos en este lado del escenario, ¿no? Teniendo en cuenta que también estamos fragmentados, no hay un liderazgo claro. Hay espontaneísmos que se pueden quizás mostrar cuando hay algunas movilizaciones. Por ejemplo, ahora próximo se está convocando una movilización. Nuevamente vamos a ver a las figuras, digámoslo, tradicionales de la izquierda, de nuestra izquierda peruana. Pero en el escenario electoral, ¿cuál de estas figuras o estos agrupamientos, como tú mencionas, dispersos van a empezar o podrían empezar a cuajar, ¿no? No espero que me des una solución así, pero sí sería importante también tener tu lectura teniendo en cuenta el escenario electoral. ¿Tú dices por derecha o por izquierda? No, por el lado de la izquierda, de nuestro lado. Oh, uh, pucha, eso es más complicado que, o sea, yo, bueno, yo el nivel de fragmentación es incluso más clamoroso ahí. Creo que justamente una de las explicaciones, no la única, ¿no? Que no se generen eh, un movimiento de oposición es, por un lado, en un sector de la izquierda, es que están de alguna manera en el Congreso, son parte de esta coalición, digamos, ¿no? Ahí pondría hasta el bloque magisterial, digamos, ¿no? Por otro lado, hay otras fuerzas que eh, podrían ser interesantes en términos de, de que tienen figuras fuertes, digamos, que pueden aglutinar por lo menos un sector del surandino, ¿no? Pero ahí te encuentras con situaciones como las del partido de Pedro Castillo, donde por lo que se ve, digamos, ¿no? Este, no, no se ve muy ordenada la cosa, ¿no? No se ve muy prolija, digamos, ¿no? En términos de tener una inscripción electoral, que es fundamental, ¿no? O sea, por eso decía que tal vez ahí, en el texto que leíste hay un tufillo antielectoral, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero sí es verdad que muchas fuerzas, incluye a otras, están hoy y desde hace un tiempo en un esfuerzo importante por conseguir inscripción, ¿no? Y me refiero a este sector más bien nuevo de izquierdas que vienen de regiones, digamos, ¿no? Fundamentalmente regiones o que encarnan o de alguna manera se quieren capitalizar, digamos, ¿no? Lo que significaba la presidencia, el liderazgo de Pedro Castillo, ¿no? ¿No? Más allá de su relación orgánica con él, ¿no? Hay un conjunto de fuerzas que quieren expresar eso, que, que apareció en las elecciones del 2021, ¿no? En primera vuelta, y también lo que quieren expresar, lo que apareció en las movilizaciones después del golpe fallido, ese golpe que en fin, y de la asunción de Dina Boluarte, ¿no? Creo que hay un espacio que no se sabe bien cuál es el liderazgo. Lo sensato sería que en ese sector por lo menos haya un acuerdo alrededor de un liderazgo, pero digamos, como dije, el sistema electoral está construido, está diseñado para promover, para incentivar más bien la fragmentación. O sea, y creo que el otro lado, el lado más bien de la izquierda, vamos a decirle conocida, convencional, ¿no? Alrededor del Nuevo Perú, del grupo que más es izquierda, centro-izquierda, digamos, ¿no? Creo que también se siente que o sea, están también
involucrados, sumados en esta idea de construir una alianza, una coalición eh, que puede ser interesante programáticamente, ¿no? Eh, pero que siento que no, también desde ahí, tal vez por el hecho que el centro de atención es construir dicha coalición, pero que no aparece, digamos, a la iniciativa, ¿no es cierto? Digamos, alzando la voz sobre situaciones como las que acá pasan todas las semanas, ¿no? Y me parece que ahí hay un poquito más de posibilidades que se construya algo más en términos de coalición, ¿no? Ahí aparece la figura de López Chau, que como una figura eh, más o menos de consenso, digamos, ¿no? No sé, no podría decir si es así totalmente, pero más aparece como la figura que quiere representar estos sectores que son, digamos, la izquierda tradicional hasta el centro izquierda, ¿no? Ahora, no sé el potencial electoral que pueda tener ese sector, ¿no? Ahí habría que ver si pueden retomar, digamos, la, la convocatoria que alguna vez tuvo, digamos, por ejemplo, alrededor de la candidatura de Verónica desde el Frente Amplio, ¿no? Eh, en- o sea, yo creo que el sur se está moviendo por otro lado, pero habría que ver si retomando un discurso más combativo, tal vez más claro, más impugnador, ¿no? Puede generar algún tipo de, de movilización de afectos y de identificación y finalmente este, representar un sector importante, ¿no? Que le permita, digamos, pasar a segunda vuelta o al menos generar representación parlamentaria, ¿no? Gracias, Hernán. Beto prendió su cámara. Beto, ¿deseas intervenir? Gracias, Jocelyn. Hola, Fíjate, Beto. ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días. Este, yo quería comenzar ¿cómo explicarte, no? A emplear un nuevo lenguaje para explicar la situación, ¿no? O sea, me parece que sería bueno que comencemos a emplear el concepto de crisis orgánica, ¿no? O sea, que simplemente los de arriba no pueden y los de abajo tampoco. Y por tanto hay un vacío de poder. Ese vacío de poder que te genera 41 por partido. Porque si no es un vacío de poder, no tendrías tantos partidos teóricamente en competencia, ¿no? 41, 42, qué sé yo, ¿no? Y me parece que el otro, el otro factor que me parece fundamental para entenderlo, ¿no? Este, que es que se expresa, por ejemplo, en la ausencia de un nuevo consenso, de una serie de factores que están a la base de la sociedad, o sea, la sociedad de la desconfianza, una crisis orgánica del Estado, ¿no? Profundamente una crisis orgánica. Fíjate, en los casos más claros, el incendio hace pocos días, una semana para, para, eh, terminarlo, ¿no? Al final, una pelea, ¿quién se hace cargo del incendio? Si tú sabes el caso del incendio, los bomberos iban a ir el domingo y finalmente se tuvieron que quedar, porque ni el municipio de Lima ni el Ministerio de Defensa se hacía cargo del incendio, ¿no? Entonces, como es el dicho, para los jugos los bomberos, pues. Entonces, dos, ayer ha muerto otro chofer que hace el micro, va de San Martín de Porres hasta Villa Salvador. Lo han emboscado, ha subido un tipo ha parado el micro, ha pasado una moto y lo ha matado. Ya no solamente es el cantante
el ruso, sino también es este hecho frontal. Todos los días hay también un acto de violencia. Entonces, también por eso hay una crisis del Estado incapaz de hacerle frente a poderes desafiantes, para ponerlo en términos abstractos, ¿no es cierto? Porque en realidad ellos están teniendo el monopolio o están disputando el monopolio de las armas y de la violencia. Entonces, yo pensaba así, o sea, pensar en otros términos, porque está la discusión si es un régimen presidencialista, parlamentarista, o me parece que no te alumbra mucho una definición mucho más precisa a partir de emplear otro tipo de conceptos, ¿no? Y, y, y yo creo que, bueno, el otro caso es el aeropuerto, además de la violencia, o sea, que te demuestra que el Estado no es capaz de hacer bien las cosas, ¿no? O sea, o la caída del puente Chancay, que se caen las cosas. Es una especie de descomposición que estamos viviendo, ¿no? Una descomposición que se refleja en la incapacidad del Estado. O sea, ahora, y no quiero entrar en un concepto, a una idea que no te pide páginas, pero ahí terminan. eh, a mí me extraña que hayan aparecido, esto no tiene nada que ver, pero sí es importante. Estos selfies de la presidenta, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo lo han conseguido? La pregunta es cómo lo han conseguido. El médico le tomó los selfies o después los entregó a la policía. ¿Ustedes se acuerdan cuando se perdieron las agendas de la DICNI? Que se la robaron, ¿cierto? Entonces, pero yo sí creo que estamos también frente a un momento de lucha de aparatos. Y por eso la izquierda está fuera de juego, ¿no? No tiene ningún aparato de inteligencia, no piensa en otros términos de las acciones. Y entonces me parece que estamos entrando en un momento efectivamente de descomposición. Y lo más probable es un tiro al aire, ¿no? Como dices tú, puede ganar pues ¿cómo se llama? El pata de Willac, ¿cómo se llama? Butters. Bach, también el otro, el cómico, que también yo lo escuché, que se fue un rollo largo, demasiado largo para mi gusto, de la violencia, y de lo que va a tener un sector y ya salió a pintas, pues, ¿no? Bukele con los pedazo del sur, ¿no? Entonces, hay, todavía no se sabe en qué cosa va a acabar todo esto, no sé, un Bukele, o un desorden mayor, una explosión, no sé, ¿no? Pero, y termino. Y si la izquierda no pinta es porque no puede. No tiene ninguna capacidad, ¿no es cierto? O sea, eh, y me parece que en ese sentido no va a tener mucha suerte en las elecciones, ¿no? Así es que sigue así como está. Y, 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 y- y creo yo que justamente la incapacidad de la izquierda para enfrentar problemas como la violencia o con el tema migratorio es lo que finalmente lo está haciendo fracasar. No tiene propuestas sobre violencia, como tampoco tuvo propuesta en el momento de la gran migración venezolana, ¿no es cierto? Este debate que muy dominado por los derechos humanos. Tienen derechos, sí, por un problema, muy sencillo, ¿no? Entonces, me parece que estamos en este momento de la crisis orgánica de la descomposición. Y a eso es un tiro al aire, tiro al aire. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Y ya, inclusive, si tú lees este sábado a Vivas, ya proponen una nueva plancha, entonces, una especie de centro tecnocrático. Cada uno propone sus respuestas, sus cosas, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión. Creo que termino planteando la necesidad de un nuevo lenguaje que te permite entender mejor la coyuntura. O sea, me parece bien decir lo que has dicho, estoy de acuerdo con muchas cosas que tú has dicho, ¿no? Pero me parece que hay que ir más allá de las cosas. Gracias. Gracias, Beto. Hernán, tenemos dos pedidos de palabra. ¿Te parece si las tomamos? Vale, sí, mejor, mejor. De acuerdo, Y gracias.
Tomo nota de ello. Adelante, adelante, Eduardo. Gracias, Hernán, por la presentación. Yo tengo dos, tres preguntas y un comentario. La primera pregunta tiene que ver, o el primer pedido quizá, tiene que ver con, digamos, la necesidad de complejizar un poco lo que es este surgimiento de las derechas extremas en Europa y en otros países, pero estoy pensando fundamentalmente en Europa, porque si uno las mira y las mira con algún detalle, Forti, por ejemplo, lo que uno va a encontrar es que en esas derechas, con una mirada general y un discurso compartido, observan también importantes divergencias económicas, ah, diferencias incluso a nivel de valores y finalmente divergencias geopolíticas. Y en esas divergencias geopolíticas, la mirada que hay sobre la Rusia de Putin y las relaciones con Putin no es de la menor importancia y Tal uno, cual. y uno encuentra puentes, digamos, alrededor de la manera de leer conceptos como identidad, soberanía o tradición. Entonces, digamos, ese es un primer campo en el que me gustaría tu reflexión. Hay uno segundo mayor ah, que tiene que ver con, más allá del desarrollo de la derecha extrema, las responsabilidades de la izquierda o de las izquierdas en el mundo eh, que contribuyen a entender y a explicar el desarrollo de estas derechas que dicho sea de paso, desde fines de la década del 70, empezaban a estar obsesionadas, minoritariamente, pero obsesionadas, sobre todo en Francia, con la idea de la lucha por la hegemonía y la lucha por la construcción de simbolismos e imágenes. Entonces, la tercera cuestión, el Perú. Eh, En el caso del Perú, como en todos los casos, evidentemente en el surgimiento, en la aparición significativa de las derechas, hay momentos particulares. Supongo que tú has visto el libro de Rodrigo Gil, Entre Dios y el Estado, sobre la politización del movimiento conservador en el Perú. Y allí hay un recorrido, él identifica tres momentos, tres fases de esa politización, que es bastante importante como propuesta de lectura, pero es más importante aún como señalamiento frente a la indiferencia, el silencio y el no entender lo que estaba pasando de parte, de alguna forma, de las izquierdas. Entonces me gustaría, digamos, que uh, introduzcas algunos de estos elementos en tu mirada. Realmente un comentario, digamos, sobre el momento. Sí, creo que la idea de crisis orgánica es útil, pero creo que desde las izquierdas, la pregunta fundamental es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en esa crisis orgánica? Más allá de los vacíos, no de hoy día, sino de siempre, de la izquierda, de las izquierdas, en términos de contar con propuestas frente a temas como el orden social que se quiere construir o la seguridad e inseguridad, ya, más allá de ese asunto y más allá de alguna manera de esos silencios, a cómo entender silencios elementales. Es decir, a mí me llamó la atención que producido el desplome, la caída, el nombre que se quiera, el techo de este mall en Trujillo, pasaron 2 semanas para que alguien desde las izquierdas, en un pequeño artículo en columna de opinión en La República, Indira Wilca, hiciera una mención al asunto. Ya, para los demás era de alguna forma
silencio. Entonces, digamos, esa dimensión de esto que podemos llamar crisis orgánica también me interesaría ver en tu mirada. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Adelante, Alejandro. Sí, gracias Hernán por la presentación. Yo quisiera llevar la discusión por otros dos lugares, por dos temas adicionales. Tú nos has presentado todo, digamos, toda la lógica de las derechas vista desde algo así como la oferta política y los agentes políticos, pero la pregunta es, ¿a qué tipo de sociedad corresponde estas derechas, ¿no? Digamos, tú dirías que estas derechas se ajustan a un cambio en la sociedad que se está haciendo más conservador, etcétera, etcétera, y que por lo tanto están respondiendo a un momento de la población de un país, entre comillas, aunque de país de ingresos medios, que pretendida de clase media, ¿no? Se adscribe también a, vamos a decir, preferencias políticas de derecha, porque esa es su posición ideológica o realmente es un tema mucho más coyuntural, ¿no? Y de momento, y realmente es un tema de quién vende el mejor discurso. Es decir, entonces la pregunta es, ¿la sociedad se está derechizando o no? O sea, está claro que el sur andino no tanto, todavía tiene un corazoncito un poco más de izquierda y que se refleja en los resultados electorales, ¿no? Pero otra parte del Perú, Lima, la zona norte, la Amazonía, los que votan, qué sé yo, Fujimori, López Aliaga, etcétera, ¿corresponde a un cambio de la sociedad o es solamente un, vamos a decir así, un resultado político de éxito del discurso? Y la otra pregunta tiene que ver más con, vamos a decir así, el pragmatismo de la derecha. Está claro que tratan de vender un discurso, ¿no? Que en el mundo de los fake news y de que no importa si lo que dices es verdad o no es verdad, lo que importa es que lo coloques en el escenario. Igual, dicho sea paso, en tema de política eso ha sido cierto siempre, independientemente de que haya habido o no fake news. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto esta lógica de ganar el discurso corresponde a una idea de ganar réditos políticos o corresponde a una posición más pragmática de manejo del Estado? Entonces el discurso va por un lado y la estrategia política y económica de la gente de derecha va por otro, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, serían mis inquietudes. Adelante, Hernán. Ya, gracias. Empezaría tal vez por lo de Eduardo, que es más general, digamos, por lo menos en sus primeras preguntas, ¿no? Sí, no, en efecto, cuando empecé hablaba de las diferencias que hay en las extremas derechas. De hecho, aquí en el Perú, las derechas que han evolucionado, o sea, que se han radicalizado en el discurso, por lo menos tienen orígenes distintos, digamos, ¿no? Eh, Claramente hay, digamos, por ejemplo, gente que viene de un neoliberalismo duro, digamos, Milei es un caso, ¿no? Otro caso es Trump, ¿no? Y en Europa, como bien lo notas, hay pues una derecha claramente atlantista, digamos, ¿no? Eh, o que era pro-OTAN, yo no sé cómo se van a mover ahora, pero y otra más bien prorrusa, ¿no? Que tienen muchas simpatías por Rusia. Eso también dependía también, no solo de temas ideológicos, dependía también de la ubicación geográfica, geopolítica de los países, ¿no es cierto? Los países vecinos a Rusia eran más atlantistas, más Vox de España, ¿no? Y más bien las otras derechas, tipo la francesa, la italiana, ¿no? Que, digamos, históricamente no han tenido problemas con Rusia, tendrían simpatías con Putin, digamos, ¿no? Eh, y por eso lo del curso taller, que fue en tres partes, o sea, no son lo mismo, pero confluyen, por eso la figura de Hidra, ¿no? De Hidra, este monstruo de varias cabezas, porque sí confluyen en algunos elementos, ¿no? Hay una defensa furibunda de la propiedad, hay una defensa clara del orden del mercado, ¿no? Por lo menos a nivel nacional, ¿no? Eh, hay una crítica furibunda, creo que confluyen más a las élites al globalismo, a la idea de instituciones globales, ¿no? La reivindicación de la soberanía. O sea, ahí hay o sea, y fundamentalmente este nacionalismo étnico que es una marca
sí que ordena y articula todas las extremas derechas, ¿no? Eh, y sobre eso, bueno, actúan sobre la base de una narrativa muy fuerte, ¿no? Una narrativa que en muchos casos de amenazas fantasmas, ¿no? El comunismo, el gran reemplazo, la destrucción de la familia, ¿no? De ahí confluyen distintos también corrientes, ¿no? No conozco el libro de Hill, o sea, lo he visto, no lo he leído, lamentablemente, pero sí un factor clave, eso lo desarrolla, por ejemplo, Ariel Goldstein, un politólogo argentino, ha sido fundamental en la emergencia de estas nuevas extremas derechas en Europa, en Estados Unidos, pero en América Latina, esta emergencia, por ejemplo, el movimiento neopentecostal, ¿no? Han sido fundamentales no solo en su emergencia ideológica, también en las movilizaciones que han existido. De hecho, Coronel tiene un paper donde hace un interesante análisis sobre las bases sociales de las extremas derechas, ¿no? O sea, que hay una suerte de redes en la sociedad peruana y de hecho en todos los países, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que no necesariamente se movilizan constantemente, pero en determinadas situaciones, ¿no? Cuando aparece una amenaza real o construida, ya no importa para estos efectos, ¿no? Son factores de articulación y movilización, ¿no? Y ahí es un factor clave las iglesias, ¿no? No solo en el Perú, han pasado también en varios países de América Latina contra este supuesto comunismo, ¿no? O socialismo, ateo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema Ahora, volviendo a la pregunta de Eduardo sobre izquierdas, ahí el tema clave, o sea, más allá de la impronta gramsciana, que, digamos, sí es cierta, ¿no? O sea, en el sentido que más allá de que lean o no a Gramsci, de hecho lo están leyendo, lo han leído, hay lecturas desde ese lado de Gramsci, hay libros que son desde la derecha, pero más allá de eso es que la derecha ha sido muy exitosa en colocar en el centro del debate los aspectos eh, más bien no materiales, ¿no? Toda esta cosa contra lo woke, ¿no? Contra el tema de la familia, ¿no? Y en parte porque la izquierda termina abandonando ese terreno, ¿no? La izquierda termina, digamos, mm, sosteniendo de alguna manera, no explícitamente, ni siquiera ideológicamente, pero termina sosteniendo estos movimientos más identitarios, más postmateriales, ¿no? Que siendo importantes en una agenda progresista de izquierdas, el problema es que terminas abandonando o terminas dejando un espacio que es la defensa de los temas más inmediatos y más urgentes de las personas, ¿no? La seguridad, la defensa del trabajo, ¿no? Del salario, ¿no? De la salud pública, etcétera, ¿no? Y eso lo hemos visto acá en el Perú, digamos, ¿no? De hecho, ha habido una sobreestimación de estos discursos más identitarios, más postmateriales, ¿no? Y eh, y una suerte de relativización o subestimación de aspectos que tienen que ver con lo material, con lo distributivo, vamos a llamarlo, ¿no? Para no entrar en, en debates más de detalle, pero creo que sí ha habido un tema fundamental y creo que, como decía hace un rato, gana el que pone los términos del debate, ¿no? Y creo que la izquierda ha cometido el error histórico, ¿no? De haber caído en esa mirada culturalista de la disputa con estas derechas, ¿no? Eh, entonces, creo que hay una responsabilidad orgánica en la izquierda, sí, ¿no? También, ¿no?
Una que tiene que ver con estas cosas estratégicas. Creo que todavía se sigue diciendo que todas las luchas son iguales, que todas las luchas valen lo mismo, ¿no? Cuando no es así, pues. O sea, no se pueden comparar la defensa de personas que viven en un nivel de desesperación y de angustia por la sobrevivencia, por darle educación a tus hijos, por tener un plato de comida, por atenderte en un hospital de manera adecuada, ¿no? Con otras demandas que, siendo válidas y siendo necesarias, incluso siendo sumamente importantes, pueden estar en el mismo nivel en tu agenda, ¿no? Yo creo que es un error estratégico terrible, ¿no? ¿No? Terrible, más allá de que además se preste para la estigmatización, ¿no es cierto? Alrededor de, por ejemplo, del tema de género, ¿no? De la diversidad sexual, ¿no? Pero más allá de eso, creo que ese es un tema que ha pasado en los países avanzados y que nosotros hemos, de alguna manera, reproducido esa lógica en el Perú, ¿no? Otra vez, más allá de que son temas de agenda importantes y que son necesarios como parte de una defensa integral y amplia de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, y ahí hay un tema de ideología, ideológico, de concepción ideológica. Tal vez ahí algunos hemos contribuido a un exceso de lo posmo en algún momento, ¿no? Eh, pero, pero además hay un tema también táctico, ¿no? Es decir, creo que hemos perdido el sentido de lo político, de la política, ¿no? Con los ejemplos que han señalado hace poco de la falta de reflejos, la falta de no leer bien, que hay momentos en la coyuntura donde es necesario construir coaliciones, o hay momentos en coyuntura donde son momentos donde hay que hablar fuerte, que hay que impugnar, donde se tiene que tener un discurso más achorado, ¿no? Creo que en el caso de la pospandemia me quedó clarísimo, y creo que eso terminó costando a algún sector de la izquierda, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Luego, es verdad también que lo que señala Beto, ¿no? O sea, no entré a ese nivel de profundidad porque, bueno, estamos hablando de las derechas, pero hay una crisis, o sea, hay una crisis de régimen político, pero hay una crisis mayor, estoy de acuerdo absolutamente contigo, ¿no? Una crisis, no sé si de Estado o de régimen o sea, un régimen mayor, ¿no es cierto? Del sistema en general, del orden neoliberal, ¿no? Que incluye obviamente el régimen político, el régimen estatal, ¿no? O la forma estatal, ¿no? Y que está en cuestión. El tema y el matiz que tendría con Beto es que las fuerzas de extrema derecha no apuestan a encarar ese problema, sino a administrarlo, ¿no? Y creo que han encontrado un truco, ¿no? Es decir, esto que con Dina, que empezó con una represión brutal y sangrienta, ¿no? Y que luego se fue acomodando, ¿no? Y que fueron controlando espacios del Estado y lo siguen haciendo, ¿no? Eh, es una fórmula que creo que van a intentar de consolidarla y de alguna manera institucionalizarla en las elecciones de 2026, ¿no? ¿No? Es decir, es cierto, hay una crisis orgánica también vinculado a que el modelo neoliberal, digamos, ya no cumple, no satisface, no permite mandar como señala, ¿no? Pero eso se traduce también en apuestas más específicas y más de corto plazo, que es desde donde quieren administrar las fuerzas de derecha, ¿no? Entonces ahí el reto es cómo desde la izquierda tú planteas esa salida y planteas un horizonte de cambio, digamos, desde la izquierda, el progresismo, ¿no? O sea, ahí muy rápidamente
aparece el tema del horizonte constituyente, ¿no? Con el cual estoy de acuerdo, pero que me parece una mala idea para entrar en debate en el corto plazo, digamos, ¿no? O sea, un debate electoral, en un tema de propuesta al país. No creo que eso sea una preocupación tampoco muy central en la gente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que creo que hay que seguir desarrollando. En fin, las coaliciones, lo que se está armando, deben tener claro esos puntos, como que tienen que tener claro también qué cosa se le ofrece al país, ¿no? Y hay un espacio para eso. O sea, la derecha hoy está de alguna manera amarrada en el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, no pueden arrolar el tema de la seguridad, que es un espacio donde se ha sentido muy cómoda siempre, ¿no? Porque está comprometida en un conjunto primero en sostener este régimen y segundo, en haber producido normas que son claramente pro crimen, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay un espacio que tendría que llenarse, ¿no? Desde una mirada de seguridad democrática, en fin, eso es otro tema, pero ahí hay un tema clave, ¿no? Y el otro es un tema más bien general de, de un tema fundamentalmente que tiene que aparecer como un tema distributivo, ¿no? Más allá de otros temas importantes, incluso importantes para la humanidad, ¿no? Se le tiene que hablar en los términos que la gente está demandando, digamos, ¿no? Temas materiales, ¿no? Educación, salud, ¿no? Acceso a servicios, ¿no? O sea, esos son los temas, ¿no? Que tendrían que estar por delante siempre, digamos, ¿no? Eh, y bueno, la pregunta más difícil de Alejandro, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí, obviamente estas nuevas extremas derechas, una pensada es que cuando, por ejemplo, Renovación Popular, Fujimorismo, ¿no? Los mismos sectores de Avanza País, en los últimos 15 años se fueron moviendo, endureciendo su discurso, radicalizando, por decirlo de alguna manera, su discurso, no tuvieron ningún costo político electoral, digamos, ¿no? No sé si subieron de votación, pero más bien fueron a encuentro un electorado que parecía estar esperando eh, eso, ¿no? Ese discurso duro, ¿no? Eh, creo que tiene que ver, obviamente, con un nivel de conservadurismo. Ahí el tema de las iglesias es fundamental, ¿no? A nivel social, eso lo capitaliza más López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ver también con el discurso de neoliberalización de la sociedad, de los individuos, un discurso como dice un sociólogo brasileño, de emprendedorismo, ¿no? Eh, eh, que cala en sectores emergentes, ¿no? En sectores que señala la baja clase media, dice, recogiendo un texto de Orwell, sectores que están muy cerca, muy vulnerables a cualquier crisis, ¿no? Sectores que están, digamos, emergiendo o que son una vieja clase media, pero que siente que sus marcas de diferenciación social son sostenidas materialmente de manera muy débil, ¿no? Entonces, en cualquier momento pueden caer. Y entre eso y la ideología del emprendedurismo, de hacerte de ti mismo una empresa, ¿no? Estas cosas que son bien interesantes como explicación profunda del neoliberalismo. Eh, eh, Hay dos, Wendy Brown, una norteamericana, que es una capa, que ha hecho un estudio alrededor de esta idea de la empresarialización de las sociedades, de la subjetivización, ¿no? Alrededor de hacer de sí mismo una empresa, de hacerse de sí mismo una entidad
valorizable, financiera, ¿no? Eso ha calado mucho en nuestras sociedades, ¿no? Dardot y Laval, los franceses, también han ido por ahí para explicar las raíces profundas que ha atravesado en la sociedad el neoliberalismo, ¿no? Y en la subjetividad de las personas. Entonces yo creo que sí, sí, totalmente. O sea, hay distintos, o sea, estas derechas extremas, pero no solo las extremas, ¿no? O sea, tienes ahí a Acuña, ¿no? Un poco Podemos, ¿no? O sea, creo que sí ha habido transformaciones sociales y de la subjetividad de las personas que hacen más accesible, digamos, el discurso de las derechas, particularmente de las extremas derechas. Si a eso le agregas el conservadurismo que tiene redes, ¿no? Y particularmente el peso que tiene la narrativa, ¿no? En las derechas y en las extremas derechas fundamentalmente, con el uso de todos los aparatos que hay ahora, de los TikToks, ¿no es cierto?, los WhatsApps, etcétera, ¿no? Terminan imponiendo los términos de discusión, digamos, ¿no? Eh, 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 con la complicidad del otro lado, obviamente, ¿no? Y terminan construyendo y creando verdades que son muchas veces forzadas, ¿no? O sea, el ejemplo que pone, ya no me acuerdo si, sí, no me acuerdo si Forti o Casmude, pero o creo que los dos, que en países como Polonia, ¿no? O en la misma Hungría, donde la migración es pequeña, han logrado imponer en agenda el tema de la migración, digamos. Eh, entonces, yo creo que vivimos tiempos donde la construcción de narrativas son fundamentales, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cómo también se contrapone esa forma de entrar y de generar afectos y de movilizar afectos, ¿no? Que terminan luego, digamos, no solo marcando la agenda, sino terminan siendo significativos en las definiciones electorales, ¿no? Y ahora entramos en un escenario electoral donde seguramente, sumado a inteligencia artificial, estas cosas van a ser eh, importantes. Ya pasó incluso desde la izquierda, ¿no? O sea, algunos han escrito papers sobre la importancia del WhatsApp y el Facebook en la emergencia de Pedro Castillo en determinadas ciudades o zonas del sur andino, ¿no? Entonces, y que probablemente pase un fenómeno parecido por derecha o por izquierda. Es decir, ya para terminar y para la coyuntura, es que el que va puntero, ¿no?, al comienzo no gana, ¿no? Termina imponiéndose a alguien que viene de atrás, digamos, ¿no? ¿No? Eso ha pasado no sé si, por lo menos en varias elecciones, pasó la última vez, y puede volver a pasar, pero el nivel de incertidumbre es aún mayor, ¿no? Ahora, con los 42, puede ser 45, pueden ser hasta 50 partidos, suponiendo que además va a haber algunas alianzas, ¿no? Eh, lo cual es bastante difícil, digamos, pero algunas van a haber. Y bueno, sobre eso los electores y los asesores, analistas, vamos a tener que eh, estar aún más atentos a la evolución de este proceso, ¿no? No sé si respondí Gracias, todo, Hernán. Sí, pero ahí lo... Mónica, tenemos una pregunta de Mónica. Vale. Adelante. Gracias, sí, solo una última intervención pequeñita. Quería consultar bueno, primero agradecer la exposición muy esclarecedora. Quería consultarte si tú estimas que este avance de las nuevas derechas, estas derechas recargadas, han modificado de alguna forma o han deteriorado la forma de hacer política aquí en el país, sobre todo con
frente a la pasividad de una izquierda que no ha sabido responder a esos retos, ¿no? Que ya bastante lo has explicado. Y lo digo porque en un país como Perú, con un nivel tan alto de informalidad, que hay que tener en cuenta, creo que es un factor fundamental, este, permite justamente la expansión de estas economías informales, de las economías delictivas, y vemos ahora el poder ostentado con la derecha tanto en el legislativo como en el ejecutivo, eh, defendiendo justamente esos intereses ya prácticamente delictivos. ¿Cómo ves tú el tema de la corrupción, de las economías delictivas implicadas en todo, digamos, el sistema de poder que se ejerce ahora? Eh, o sea, cada vez, en efecto, como tú dices, esas economías informales, paralegales, algunas ilegales, han penetrado el Estado. O sea, eso es evidente, van a hacerse presente en este proceso electoral. Eh, 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 Creo que siguiendo a Paco Durán, creo que a veces también no vemos las conexiones que hay entre las distintas economías, ¿no? Que son economías de alguna manera que están también engarzadas, conectadas, ¿no? No son economías separadas, ¿no? Muchas veces, precisamente por el periodismo, eh, construimos una imagen dual de la sociedad, como país formal, país informal, ¿no? Pero tantas tragedias, tantas cosas nos han mostrado que la formalidad no es muy formal, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Y que la informalidad, incluida las ilegales, ya han penetrado el Estado, no sé a qué nivel, pero y en este escenario, en este régimen que se ha construido, eh, ha sido una oportunidad para penetrar aún más, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una suerte de Estado empresarial, pero también con articulaciones de estas economías que aparecieron en los noventas, ¿no? Que muchas de ellas, digamos, capitalizaron en los noventas, ¿no? Gracias a la liberalización que abrió la economía del Fujimorismo, pero que luego en estos años han logrado generar una representación política a través de algunas fuerzas tipo, no sé, Alianza por Progreso, Podemos, el mismo Fujimorismo, ¿no? Eh, y tener una mayor participación ¿no? Del poder, ¿no? Lo que seguramente está revirtiendo en su capacidad empresarial y económica, ¿no? Tampoco saco de ahí a López Aliaga, ¿no? Que también tiene relaciones con algunos sectores. De hecho, recordemos que en las elecciones anteriores López Aliaga construía alianzas en regiones o sea, no había ningún límite para construir alianzas, ¿no? De hecho, se reunió con reservistas, quiso sumar reservistas de Antauro, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación, digamos, justo en el sentido que hablaba Beto, ¿no? De crisis orgánica, ¿no? Donde este, eh, la descomposición, digamos, está avanzando cada vez más, ¿no? Y en ese sentido, estas economías, ¿no? Están avanzando, ¿no? Y están penetrando el Estado y está claramente siendo representadas por determinados actores, ¿no? Eh, que están articulados además a la economía que conocemos, a las economías formales, ¿no? A la gran empresa, ¿no? Hay conexiones, digamos. Sí, eso también es verdad. Beto, Dos adelante. cosas, ¿no? Eh, la izquierda, yo creo que la izquierda es parte del problema, no es parte de la solución, ¿no? Y que me parece que pedirle peras al olmo es difícil. No solamente porque están mal, sino porque hay un problema estructural
y también ideológico, desde el punto de vista histórico de parte de la izquierda, no sería que sería muy largo desarrollar. Y dos, yo creo que lo nuevo justamente es está emergiendo un nuevo tipo de capitalismo, asentado justamente en las estructuras informales y delincuenciales. El capitalismo siempre aparece no de manera muy elegante ni cortés, ¿no? No te pide permiso para entrar. Y por lo tanto estamos frente a un momento en el cual de que existe la posibilidad, sea bueno estudiarlo, de que hay un cambio de élite, casi en el sentido de Red Mills, ¿no? Me parece fundamental comenzar a pensar bajo otros criterios, o sea, la izquierda es parte del problema, una parte de la solución, y la emergencia o la posibilidad de un nuevo ciclo capitalista en el país. Total, todo eso es posible. Gracias, Jocelyn. Sí, la pregunta sería, Beto, es si esas élites se expresan regionalmente y si tienen, bueno, lo digo para ir dando botes, seguro ustedes siguen la coyuntura, y si esas élites se expresan regionalmente y aparecen como contraélites o más bien, o sea, con proyecto propio, o más bien son élites que se están conformando y que pretenden integrarse de manera subordinada a las élites existentes, ¿no? Esa sería una pregunta que yo Ahí va, no la respondo porque no tengo ahí- idea, tal vez lo que siguen Bayón, tú, Beto, Alejandro, que yo siguen creo que regiones. el problema de las emergentes es que no tienen intelectuales. Todos los procesos del cambio, y sería bueno revisar los textos de Christopher Hill, en fin, el proceso de la Revolución Claro. Francesa, aparecen previo a un núcleo intelectual fuerte. La Revolución Rusa es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Ya. Y acá estos emergentes no tienen intelectuales, tienen comerciantes, tienen emprendedores, pero no tienen una ética de trabajo, por ejemplo. Entonces, el sentido casi beberiano la palabra, ¿no? Entonces, me parece que es parte de la crisis, pues. No hay Sí, intelectual. pues, Eh, habría que ver. expresen Beto, ese nuevo oye, capitalismo. Sí, dime. y lo de la izquierda me parece clave. O sea, yo no sé, Eduardo tal vez se acordará, pero no sé, hace tiempo no hay ningún debate alrededor de, vamos, ¿qué supone una izquierda que está a la altura de esto? O sea, de estos retos, digamos, ¿no? O sea, no electorales, o sea, en general, del tipo de Estado que se ha construido, de la crisis orgánica, de la sociedad, de qué tiene que hacer para representar lo que dice y quiere representar, ¿no? Porque ahí siento que se siguen repitiendo las mismas, bueno, por lo menos en la izquierda con la cual yo conozco, se siguen repitiendo los mismos tacos que impiden una conexión con la sociedad, digamos, ¿no? Y tienes la otra izquierda, que, digamos, más emergente, que viene de regiones, ¿no? Que siente, eso me olvidé decir, siente que la identidad basta, ¿no? Que es suficiente, digamos, ser de provincias, ¿no? O sea, tener una base provinciana, ¿no? O ser marrón, ¿no es cierto? Y que programáticamente, bueno, ya vemos, ¿no? Que tendría relación con lo que tú dices, la falta de intelectuales, ¿no? Entonces, creo que es un drama, ¿no? Porque, o sea, Sí, una tiene un constructo que no conecta pero y lo que pero más o menos pueden conectar eh, no se toman en serio por ahora un tema de proyecto que vaya más allá de ganar un la proceso, digamos. izquierda no puede representar lo que no existe, hermano. O sea, no representa lo nuevo, y representa lo viejo. Y tan representa lo viejo que sus formas digamos, de acumulación política son formas electorales, no son sociales, Claro. ¿cierto? Entonces, por lo tanto, resuelve sus problemas con la división. ¿Quién es el más fuerte, no es cierto? La fragmentación más allá
de un problema estructural, también es un problema de ubicación política de los actores frente a la coyuntura. Entonces, evidentemente, por eso yo creo que parte del problema es la izquierda. Pero eso agrega, ya, a eso agregaría, perdón, y con eso termino, a eso agregaría también, y algo que he aprendido en todas estas lecturas que hemos tenido sobre las derechas, el peso de la narrativa. Y ahí tampoco estamos, o sea, no se tiene pies en la sociedad, digamos, pero tampoco tienes una narrativa muy, que conecte mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, Se han quedado, pues, nos hemos quedado sin utopía. ¿Qué cosa quiere? Pues también, ¿no es cierto? Y somos la izquierda que menos discute, no hay revistas, etcétera, salvo algunas saca puntas. un Esto número, no es saca un un número, duelo. Hernán ya quiere irse. Ya, chao. perdón, ya, con eso me pido, saca un número que hacer que diga volver al futuro, pues esto. No pensaba. Solo quería agradecer a Hernán por su tiempo en acompañarnos en este espacio. Como has podido ver, era importante para nosotros y nosotras tener este momento para reflexionar sobre estas derechas que tú bien has descrito ahora, teniendo en cuenta no solo el escenario de crisis permanente del país, sino también esos cambios de paradigmas, de sentidos, de subjetividades que tú también bien lo has mencionado ahora. Quería hacer dos menciones, si no me van a... voy a faltar al compromiso. Justo en el siguiente número de Quehacer, número 15, tenemos un artículo de Hernán, así que espérenlo para seguir enriqueciendo el debate. Y a propósito de la mención al libro de Rodrigo Gil, Violeta Barrientos, amablemente va a ser una reseña también en este nueva entrega que tendremos en la revista. Así que gracias a todos y todas por acompañarnos.